mi nombre es Rosa, y tengo ya más de 75 años, pero todavía puedo sentir en mi corazón esas emociones que viví hace mucho tiempo, cuando mi vida apenas comenzaba a llenarse de historias y aprendizajes. Desde niña, mi madre, la abuela de mis hijos, siempre me enseñó que una sonrisa, un gesto pequeño pero sincero, podía cambiar el día de alguien. Ella decía que la bondad no cuesta nada, que con un poquito de amor y paciencia, podías construir puentes que duraran para siempre. Recuerdo que cada mañana, antes de irme al mercado en la colonia, me sentaba un rato frente a la Virgen de Guadalupe en la iglesia, y le pedía que me diera fuerzas para seguir adelante, para cuidar de mi familia y mantener viva esa fe que nos une. En aquellos tiempos, en mi pueblo de Puebla, las posadas eran la celebración más esperada del año. Nos reuníamos toda la familia, comadres, vecinos, y cantábamos villancicos con alegría, con el aroma a tamales y atole caliente llenando el aire. Mi madre preparaba unos frijoles con chiles y un mole delicioso, y en la mesa nunca faltaba un plato de pozole, porque, para nosotros, esas tradiciones eran la forma de sentirnos cerca, de recordar que somos parte de algo más grande, que no estamos solos en este mundo. Desde pequeña, aprendí que los lazos familiares son como los hilos de un rebozo, que se entrelazan y nos protegen en los momentos difíciles. Recuerdo que, cuando cumplí mis 15 años, mi papá me llevó a la iglesia y allí, rodeada de flores y velas, prometí cuidar a mi familia y mantener viva esa fe en Dios. Pero también tuve sueños de viajar, de conocer otros lugares, quizás algún día visitar la Ciudad de México o Guadalajara, donde la vida parece más acelerada, pero igual llena de historias y sabores. Por eso, cuando conocí a mi esposo, don Juan, un hombre trabajador y de buen corazón, supe que quería construir una vida con él, una vida llena de amor, de respeto y de tradiciones. Años después, cuando ya éramos una familia grande, decidí que era momento de hacer algo especial, algo que nos uniera aún más. Quise organizar un viaje para visitar a mis hermanos en Veracruz, para que todos pudiéramos reencontrarnos, comer juntos, rezar en la iglesia y recordar que, aunque la vida nos lleva por diferentes caminos, en el fondo, seguimos siendo esa familia que se quiere y se respeta. Pero, ay no, mi amor, no todo fue fácil. Algunos de mis hijos, incluso mi esposo, no estaban tan emocionados como yo. Había resistencias, dudas, y en más de una ocasión pensé en abandonar la idea. Pero, en el fondo, mi corazón sabía que era importante, que esas pequeñas acciones de amor y unión valen más que cualquier cosa material. Y así, con mucho esfuerzo, ahorrando cada peso, preparando comida tradicional para llevar, y con la ayuda de mis comadres, logré que aquel viaje sucediera. Recuerdo que, en el camino, en medio de risas y historias, sentí que mi alma se llenaba de esperanza, de alegría. Porque, ¿cómo es posible ver a toda mi familia reunida, compartiendo historias en la sala de la casa de mis hermanos? Me enseñó que el amor de familia es lo más valioso que tenemos, que esas memorias permanecen en el corazón para siempre y que, aunque pase el tiempo, la unión verdadera nunca se rompe. Dios mío, cómo pasa el tiempo y cuántas cosas he aprendido desde aquella niña que soñaba con un mundo mejor. Ahora, al mirar atrás, sé que cada sacrificio valió la pena, que cada sonrisa y cada lágrima aportaron a la historia de mi vida. Y hoy, quiero invitarte, mijo, a que te quedes conmigo en esta historia, que me acompañes en este recorrido de recuerdos y enseñanzas. Si te gusta lo que escuchas, por favor, dale like, suscríbete a mi canal, y quédate conmigo, porque todavía tengo muchas cosas que compartir, muchas historias que te enseñarán que, en el fondo, el amor y la familia son los tesoros más grandes que podemos tener en esta vida. Recuerdo que sentía una mezcla de ilusión y nervios en aquel entonces, como si todo dependiera de ese pequeño acto de valentía. Había preparado con tanto cuidado, pensaba en cómo sería la reunión, en las palabras que iba a decir, en las sonrisas que esperaba recibir. Pero, en el fondo, algo empezó a cambiar, una sensación incómoda que no lograba ignorar. La alegría que sentía al planear todo comenzó a disiparse lentamente, como si una sombra invisible se hubiera colado en mi corazón. A medida que pasaban los días, noté que las cosas no eran iguales. La familia, que siempre había sido mi refugio, parecía distanciarse sutilmente. Las conversaciones que antes fluían con facilidad ahora se cortaban en seco cuando intentaba participar, como si mis ideas no tuvieran valor. Recuerdo que, en una ocasión, mencioné algo sobre preparar unas tortillas para la reunión, en lugar de una respuesta cálida,
escuché un pequeño susurro que parecía burlarse de mi entusiasmo. Era como si, en ese momento, todos hubieran cambiado de tema en un esfuerzo por evitarme, como si yo no fuera parte de esa historia, como si mi presencia no importara. En aquellos días, empezó a dolerme en el alma esa indiferencia. Sentía que, en realidad, no importaba cuánto me esforzara, no era suficiente. La sensación de ser invisible se volvió una presencia constante, un peso que llevaba en silencio. Cuando trataba de compartir alguna idea, alguna anécdota de mis recuerdos, notaba cómo cambiaban de tema o simplemente me ignoraban. Fue como si mi voz, mis historias, se fuera apagando en medio de ese silencio que parecía decir no eres bienvenida aquí. Y, sin querer, esa soledad empezó a anidar en mí, como si me hubieran puesto un muro invisible que no podía atravesar. A veces, me preguntaba en silencio si había hecho algo mal, si de alguna manera había fallado en ser suficiente. ¿Sería que no era buena madre, buena esposa, buena hermana? La duda se volvió un monstruo que iba creciendo en mi interior, alimentado por esas miradas frías y esas palabras cortantes en las que apenas me daban espacio. La esperanza, que en un principio me mantenía firme, empezó a desvanecerse. Sentía que, quizás, mi esfuerzo era en vano, que tal vez nunca lograría que me aceptaran de verdad, que siempre sería esa mujer que sobraba en sus vidas. Todavía puedo recordar esa sensación de angustia, esa punzada en el pecho cada vez que alguien hacía un comentario sarcástico, o cuando alguien simplemente no me dirigía la palabra. Me esforzaba por mantener la sonrisa, por aparentar que todo estaba bien, pero por dentro me sentía rota. Era como si caminara sobre cristales rotos, tratando de no hacer ruido, de no mostrar lo mucho que me dolía esa indiferencia. Pero en el fondo, sabía que cada día que pasaba, esa distancia se hacía más grande y más difícil de cerrar. No podía evitar sentirme traicionada, como si aquella familia que tanto había querido y defendido en mis oraciones, me hubiera dado la espalda sin aviso. La sensación de estar sola en medio de todos, de ser la única que se daba cuenta de que no encajaba, me desgarraba por dentro. La tristeza y la rabia se mezclaban en un torbellino que no podía controlar. Pensaba en las palabras que mi madre solía decirme, en cómo ella siempre me enseñaba que la bondad y la paciencia eran las virtudes más valiosas, pero en ese momento, esas enseñanzas parecían muy lejanas, como si no pudieran aliviar el peso de ese rechazo silencioso. A veces, en medio de esa soledad, me preguntaba si algún día entenderían lo que sentía, si alguna vez se darían cuenta de cuánto me estaban lastimando con su indiferencia. Pero también sentía miedo de enfrentar esa realidad, de decir algo y que todo se rompiera aún más. Era como si estuviera atrapada en un rincón, con las manos temblando y el corazón apretado, sin saber qué camino tomar. La duda y la tristeza me envolvían cada día un poquito más, y aunque intentaba mantener mi dignidad, en lo más profundo, solo ansiaba que alguien, alguna vez, me mirara con ojos diferentes y entendiera el dolor que llevaba en el alma. Nunca olvidaré ese momento cuando la realidad me golpeó con una fuerza que no supe cómo manejar en aquel entonces. Todo parecía tan normal, tan cotidiano, pero en el fondo algo había cambiado, aunque no podía ponerle nombre en ese momento. Era una tarde cualquiera, y yo estaba en la sala, arreglando algunas cosas, cuando de repente escuché un susurro que no debía haber oído. Estaba en la cocina preparando café, y justo en ese instante, mis oídos captaron unas palabras entre mi esposo y su madre. No buscaba espiarlos, pero algo en mi interior me hizo detenerme y escuchar, sin querer, sin imaginar lo que descubriría. Ellos estaban hablando en voz baja, y lo que escuché me atravesó como una puñalada. Mi esposo, don Juan, decía con una sonrisa un poco nerviosa, ya todo está listo para que se vaya mañana. No podemos dejarla aquí, no sería justo. Ella no se merece esto. La voz de su madre, que siempre había sido tan dulce y respetuosa, se le unió diciendo, sí, ya es hora de que ella se quede en Veracruz, con su familia. Aquí no podemos hacerle más daño, Rosa merece descansar y vivir tranquila. Nosotros podemos hacer esto por ella. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué estaban diciendo? ¿Qué significaba eso? Mis manos empezaron a temblar, y una sensación de frío recorrió mi cuerpo como si toda la sangre se me hubiera ido de repente. La incredulidad me asaltó, y por un instante, mi mente intentó negar lo que estaba escuchando. ¿Sería posible que estuvieran hablando de mí, así, como si no existiera? ¿Que planeaban enviarme lejos,
sin siquiera pedirme opinión, sin que yo supiera que ya estaban preparando todo? La imagen de mi esposo y su madre, tan cercanos, tan queridos para mí durante tantos años, parecía distorsionarse en ese momento. Sentí un nudo en la garganta, y las lágrimas comenzaron a asomarse, pero me las contuve, como si de alguna forma quisiera mantenerme fuerte, aunque por dentro mi alma estuviera quebrada. No confronté a nadie esa tarde. No podía. La tristeza me invadió con una fuerza que me dejó sin fuerzas, sin palabras. Solo me retiré lentamente, con el corazón encogido, y me senté en la esquina de la sala, allí donde nadie me veía, donde podía llorar en silencio. La sensación de haber sido traicionada, de ser invisible para las personas en quienes había confiado tanto, era demasiado grande para soportarla en ese momento. Sentí como si una pared invisible se hubiera levantado entre nosotros, como si mi lugar en la familia se hubiera desvanecido en cuestión de segundos. La idea de que ya no formaba parte del plan, de que me estaban apartando sin siquiera decirme la verdad, me trajo una angustia profunda que todavía puedo sentir en lo más profundo de mi ser. Ese fue uno de los momentos más duros de mi vida, el primer golpe real que me hizo entender que, en aquel entonces, no todo en mi familia era como parecía. La esperanza, esa que siempre me había sostenido, empezó a desvanecerse lentamente, reemplazada por un dolor frío, una sensación de abandono que nunca pensé que tuviera que experimentar. Años después todavía puedo sentir el peso de esa revelación en mi pecho, como si fuera ayer. La idea de que mi esposo y su madre, quienes tanto amaba y respetaba, habían planeado algo tan cruel, sin siquiera darme la oportunidad de defenderme o de entender que había fallado en mí, me destrozó por dentro. Nunca olvidaré esa sensación de vacío, esa angustia que me invadió en esos momentos. La sensación de no ser suficiente, de no ser querida, de ser simplemente una carga que habían decidido dejar atrás. Desde entonces, aprendí que el amor a veces puede tornarse en algo muy diferente a lo que uno espera, y que la traición más profunda muchas veces viene de quienes menos imaginamos. Esa tarde, en silencio, esa tarde en la que escuché lo que nunca debía haber oído, empezó a desmoronarse toda una parte de mí, y aunque después logré seguir adelante, la herida quedó marcada en mi alma para siempre. Decidí ese día que ya no iba a dejar que el dolor me venciera. Después de ese golpe tan duro, cuando sentí que el suelo se abría bajo mis pies y que todo mi mundo se derrumbaba, algo en mí se quedó en silencio. La tristeza, que parecía querer ahogarme, comenzó a transformarse en una especie de calma fría, una decisión que no necesitaba gritos ni lágrimas, sino de una tranquilidad decidida. Respiré profundo, cerré los ojos y en ese instante supe que no iba a seguir siendo víctima de sus engaños ni de su desprecio. La rabia y la desesperación estaban allí, sí, pero también una semilla de fuerza que, lentamente, empezó a germinar en mi interior. Fue como si, en medio del caos, encontrara un pequeño rincón donde poder respirar con claridad. Mirando hacia atrás, fue cuando comprendí que no podía seguir dependiendo de su aprobación, de su cariño condicionado, o de esa imagen de mujer sumisa que siempre me habían impuesto. La vida me había enseñado desde joven que la dignidad no se negocia, y que, si quería seguir adelante con mi alma intacta, debía tomar las riendas de mi destino. La decisión fue silenciosa, pero poderosa. No iba a pedir ni a suplicar que me amaran, que me aceptaran, que me respetaran. Ya no. Desde ese momento, comencé a planear en secreto lo que sería mi próximo paso. No fue un acto impulsivo, sino una estrategia frágil y firme al mismo tiempo. Empecé a organizar mi mente y mi corazón para darle forma a un cambio real. La primera cosa que hice fue comenzar a pensar en mi independencia, en cómo podía retomar el control de mi vida, incluso en las pequeñas cosas. Miré mis finanzas, revisé mis ahorros y pensé en qué pasos debía dar para salir de esa sombra en la que me había metido sin darme cuenta. La idea de cancelar ese viaje a Veracruz, que en otro momento hubiera sido solo un acto de resignación, ahora era un símbolo de mi voluntad de liberarme. Cada decisión que tomaba en silencio me hacía sentir más fuerte, más segura de mí misma. La tristeza todavía estaba allí, pero ya no era la protagonista. La calma que encontré en mi interior empezó a convertirse en una especie de escudo, una armadura que me protegía de las heridas emocionales. Era una fuerza delicada, pero implacable, que crecía con cada pensamiento de que podía dejar atrás ese pasado de mentiras y engaños. La misma tristeza que antes me paralizaba, ahora se convertía en un recordatorio de que,
aunque doliera, podía transformarla en un motor para seguir adelante. A veces, en medio de la noche, me encontraba revisando mis planes en secreto, como si ya supiera que en unos días sería diferente. No era una rabia descontrolada, era una serenidad que me llenaba de paz, una certeza interior de que mi vida no podía seguir siendo un reflejo de sus caprichos. La dignidad que siempre había llevado en el corazón empezó a brillar con más intensidad. Sabía que, si quería salir de esa situación, debía hacerlo con elegancia y sin avisar demasiado. La idea de irme, de dejar ese ambiente tóxico, se convirtió en un pensamiento constante, y cada pequeño paso que daba en esa dirección me hacía sentir más viva, más en control. Esa noche, cuando el silencio me rodeaba y el mundo parecía seguir igual, yo ya había empezado a construir en mi interior un plan concreto. No era una huida impulsiva, sino una estrategia calculada, una forma de recuperar mi espacio y mi dignidad sin que nadie se diera cuenta. La fuerza que sentía en ese momento no era rencor, sino una determinación profunda que me hacía entender que, aunque el camino sería difícil, yo podía caminarlo sola si era necesario. La tristeza aún quedó allí, sí, pero ahora era una tristeza que no me vencía, sino que me fortalecía. La decisión ya estaba tomada en mi corazón, y solo faltaba que el mundo se diera cuenta de que Rosa, esa mujer que siempre había sido paciente y resignada, había encontrado en su interior una chispa de poder que nada ni nadie podría apagar. Y así, en ese silencio, en esa calma que parecía casi inalterable, yo sabía que algo grande estaba por suceder. No era un acto de rebeldía, sino la expresión natural de una mujer que, después de tanto soportar, había decidido que su vida, esa vida que tanto amaba, no sería más un escenario de engaños y abandono. Cada pequeño paso que daba en secreto era un paso hacia mi propia libertad, y en ese momento, mientras los pensamientos se ordenaban en mi mente, entendí que la verdadera fuerza siempre había estado en mí. Solo necesitaba recordar que, incluso en la oscuridad, hay una chispa que puede encender una nueva vida. Recuerdo como cuidadosamente, en esos días en los que mi corazón estaba lleno de una calma que parecía casi fría, comencé a trazar mi propio camino hacia la libertad. Cada acción que tomé fue pensada, precisa, sin dejar rastro de dudas ni de miedo. La primera decisión que tomé fue cancelar la viaje que había organizado y pagado con tanto esfuerzo. No era solo una escapada, era un símbolo de mi deseo de retomar el control, de no ser más la mujer que aceptaba pasivamente las decisiones de otros. Con una tranquilidad que me sorprendió, llamé a la agencia, corté todos los preparativos y me aseguré de que ninguna de esas expectativas que otros tenían sobre mí siguiera en pie. En ese momento, sentí una especie de alivio en el pecho, como si un peso inmenso se levantara de mis hombros, aunque en el exterior permaneciera tranquila, casi impasible. Luego, me dediqué a preparar todos los documentos que serían necesarios para mi independencia. Reuní mis papeles personales, aquellos que guardaba con cariño y que, en realidad, siempre me pertenecieron, las copias de mis cuentas, los extractos bancarios, las escrituras de mi pequeña propiedad y, por supuesto, los papeles del divorcio que había dejado en espera por tantos años, como si el tiempo mismo se hubiera detenido allí. Sin hacer ruido, sin mostrar ninguna emoción que pudiera delatar mis intenciones, los puse en un lugar seguro, en un bolso que sabía que solo yo abriría cuando llegara el momento. Sentí una especie de serenidad profunda al tener todo en orden, como si cada papel fuera un símbolo de mi derecho a decidir quién quería ser y qué quería preservar de mi vida. También, cuidadosamente, separé mis pertenencias de las de ellos. Sin prisa, sin hacer escándalos, fui seleccionando aquellas cosas que verdaderamente tenía que conservar, esas pequeñas cosas que representaban mi historia y mi identidad. Algunos recuerdos, objetos que me habían sido regalados en tiempos felices, los envolví en papel y los guardé en una caja que escondí en un rincón del armario. La ropa, los libros, las fotos, todo fue separado con una precisión que parecía casi mecánica, pero en realidad era la manifestación de una voluntad firme que había ido creciendo en mi día a día. Durante esos días, en medio de todo ese silencio, mi estado emocional era de una calma que podía parecer fría, pero en realidad era la calma de quien ha decidido dejar atrás las cadenas. No sentí tristeza, ni rabia, solo una sensación de control absoluto, una especie de paz que provenía de saber que cada paso que daba era uno más hacia mi libertad. La sensación de liberación era tan profunda que parecía llenar cada rincón de mi ser. Cada movimiento, cada acción, me hacía sentir más ligera, más fuerte, más segura de que, en ese momento,
estaba construyendo las bases para una vida distinta, una vida en la que yo sería la protagonista. El ambiente en casa parecía intacto, en silencio, ajeno a la transformación que ocurría en mí. La familia permanecía absorta en sus propios asuntos, sin sospechar que, en realidad, cada día que pasaba, se estaban quedando sin una parte fundamental de su control sobre mí. Yo, en cambio, me convertí en una observadora silenciosa, una mujer que, mientras todos estaban distraídos, tejía en silencio su plan de liberación. La casa seguía igual, los mismos ruidos, las mismas rutinas, pero en mi interior todo había cambiado. Cada acción que llevaba a cabo, cada decisión que tomaba, era como un acto de resistencia interna, una afirmación de que, aunque el mundo siguiera girando alrededor de mí, yo podía, y quería, cambiar mi destino. No fue un acto impulsivo, ni una reacción momentánea. Fue una estrategia, una serie de pasos que me dieron la fuerza para seguir adelante. La tranquilidad en esos días fue mi mayor aliada, porque me permitió pensar con claridad, actuar con precisión, sobre todo, mantenerme firme en mi decisión. Sabía que en ese silencio, en esa calma que parecía infinita, residía la verdadera fuerza. La fuerza de una mujer que, después de tantos años de resistir, había decidido empezar a construir una vida en la que su dignidad, su libertad y su amor propio fueran los únicos que importaran. Y así, con cada pequeño movimiento, con cada papel que guardaba, con cada pertenencia que separaba, sentí como esa fuerza silenciosa crecía en mí, preparándome para lo que vendría después. Todavía puedo ver sus caras cuando comenzaron a notar que algo en mí había cambiado, aunque no supieran exactamente qué era. La tensión en la casa se hacía más palpable con cada día que pasaba. Antes, mi sonrisa era cálida y receptiva, pero ahora, había momentos en los que parecía ausente, como si estuviera en un lugar muy lejos. No tenían idea de lo que se gestaba en mi interior, pero sí percibían esa calma extraña, esa serenidad que parecía demasiado tranquila, casi desafiando su confusión. Recuerdo que, en aquellos días, me movía con una certeza que pocos lograban entender. No buscaba su aprobación, ni necesitaba que me entendieran en ese momento. En aquel entonces, yo observaba todo con una claridad que antes no tenía. La diferencia era que, en silencio, me había preparado para lo que venía. Cada movimiento era medido, cada palabra, pensada con calma, pero con una fuerza interna que no podía ser vista desde afuera. Sentía que, en ese silencio, estaba sembrando las semillas de algo mucho más grande, algo que solo yo podía entender en ese momento. Mi rostro mostraba una tranquilidad que parecía casi inmutable, pero por dentro, cada fibra de mi ser se había fortalecido. No era una actitud de orgullo, sino una convicción profunda, una certeza de que había llegado a un punto en el que ya no podía seguir siendo la misma mujer que todos conocían. Esa misma tranquilidad, sin embargo, inquietaba a algunos. Veía cómo se miraban entre ellos, sus preguntas superficiales, las miradas que intentaban descifrar qué estaba pasando conmigo. Algunos hacían comentarios vacíos, buscando distraer la atención con bromas o con palabras que no tenían peso real. Pero yo, en esa quietud, entendía que la verdadera batalla aún no había comenzado. Había una especie de aire pesado en la casa, como si el ambiente se hubiera cargado de una energía que no podía ser explicada con simples palabras. La gente se movía a su ritmo habitual, pero sus ojos delataban la inquietud. Por momentos, podía notar cómo algunos se acercaban con una sonrisa forzada, intentando parecer normales, pero en sus ojos había una chispa de incertidumbre. No sabían qué estaba pasando, solo sentían que algo había cambiado en mí y que esa calma que mostraba no era natural, sino estratégica. Yo misma me sentía en paz, consciente de que lo que estaba haciendo era un acto de resistencia silenciosa. No necesitaba gritar, ni hacer escándalos. Solo me limitaba a seguir mi camino, con la certeza de que cada paso que daba era uno más cerca de la libertad que tanto anhelaba. La sensación de control crecía en mí, y con ella, esa fuerza interna que me hacía sentir invencible. En aquel entonces, me sentía como una mujer que, por fin, había aprendido a escuchar su voz interior y a confiar en su propio poder. Sabía que lo que me esperaba era una confrontación inevitable, pero también sabía que ya no era la misma mujer que había sido antes. La experiencia, el dolor y la paciencia me habían enseñado a ser fuerte en el silencio. Y en ese silencio, estaba construyendo mi camino, paso a paso, sin prisa, sin miedo.
La calma que mostraba era solo la máscara de una tormenta interna que, en su momento, estallaría con toda su fuerza. Pero antes de ese momento, yo me preparaba, con la serenidad de quien sabe que, al final, la verdad siempre sale a la luz y que, después de la tormenta, siempre llega la calma. Recuerdo claramente ese momento, esa noche en que todo parecía colapsar a mi alrededor, sin embargo, en mi interior, algo había cambiado para siempre. Supe entonces que había llegado el momento de poner mis límites, de demostrar que, después de tantos años de aguantar y callar, había llegado la hora de defender mi dignidad. La familia, desesperada, intentó todo lo posible por volver a manipularme, por hacerme sentir culpable por la verdad que había salido a la luz. Me pedían perdón con voz temblorosa, pero sus palabras sonaban huecas, vacías, como si solo quisieran limpiar su conciencia y volver a tener control. Algunos, con gestos de arrepentimiento fingido, trataban de hacerme sentir que yo era la que había causado todo, que tal vez había sido injusta o demasiado dura. Trataron de hacerme sentir responsable por lo que había pasado, pero yo ya no era esa mujer que se dejaba arrastrar por las palabras o los sentimientos ajenos. Había aprendido, a lo largo de los años, que la verdadera fuerza reside en mantenerse firme, en escuchar el corazón y no dejarse manipular por las lágrimas o las súplicas. En ese momento, al verlos tan desesperados, me di cuenta de que, por fin, estaban completamente desarmados ante mí. Ya no tenían el poder de hacerme sentir culpable, ni de convencerme de que regresara a aquella vida en la que solo existía para complacer a otros. La mirada que les lancé fue fría, silenciosa, pero llena de una convicción que quizás no habían visto antes. No necesitaba palabras para dejarles claro que su juego había terminado, que yo había puesto un punto final y que no había marcha atrás. Solo cerré los ojos por un instante, respiré profundo y, con toda la calma que podía reunir, les mostré que la decisión estaba tomada y que nada ni nadie podría volver a hacerme dudar de mí misma. Sentí en ese momento una libertad que nunca había experimentado antes, una sensación de control que me envolvió por completo. La dinámica cambió radicalmente desde esa noche. Por primera vez, ellos estaban a la defensiva, incapaces de revertir lo que ya no podían negar. La balanza se había equilibrado, y yo, en esa posición de quién sabe quién es, quién fue y quién será, me sentí poderosa. La tristeza por lo que pudo haber sido, por los años en que permití que me manipularan, se disipó rápidamente, dejando en su lugar una claridad que nunca antes había tenido. La verdad es que ya no me interesaba su aprobación, no necesitaba su reconocimiento para ser quien soy. La decisión que tomé en ese momento fue definitiva, no volvería a ser esa mujer que se escondía o que aceptaba las mentiras. La dignidad que recuperé fue como un escudo, una armadura que nunca más permitiría que me la arrebataran. No hubo necesidad de palabras, solo esa mirada fija y esa postura serena que decía todo. La rabia, la tristeza, la impotencia que alguna vez sentí en el pasado quedaron enterradas en ese instante, reemplazadas por una certeza profunda. Yo era dueña de mi destino, y nadie, absolutamente nadie, podía quitarme esa paz interior. La sensación de estar en control, de haber puesto en su lugar a quienes intentaron manipularme, fue la victoria más grande que había logrado en toda mi vida. Desde aquel día, supe que nada volvería a ser igual, que mi fuerza interior había crecido y que, en el fondo, ese momento marcó el inicio de una nueva etapa, en la que aprendí que la verdadera libertad reside en conocerse, en respetarse y en no dejarse engañar por las apariencias o las lágrimas. Porque, al final, la única manipulación que importa es la que uno mismo permite. Y yo, desde entonces, nunca más permitiría que me hicieran sentir menos o que me quitaran la paz que tanto me había costado recuperar. Esos primeros días de libertad fueron como un suspiro profundo que llenó cada rincón de mi alma. Después de tantos años de haber sido arrastrada por las decisiones de otros, por fin sentí que podía respirar sin miedo, sin sombras que me aplastaran. Cada mañana despertaba con una sensación distinta, una que nunca había experimentado antes, la alegría sencilla de saber que yo misma podía decidir qué hacer, que la vida no estaba en manos de nadie más, sino en las mías. Y eso, mi amor, fue un regalo que no tiene precio. Comencé a poner orden en mi casa, que durante tanto tiempo había sido un lugar de recuerdos y también de heridas escondidas. Con calma, sin prisas ni presiones, fui limpiando cada rincón, organizando mis cosas, devolviéndome el derecho de tener un espacio que reflejara quién era ahora, no quien había sido en el pasado. Cada estante, cada cajón, era una pequeña victoria.
Aprendí a que no necesitaba la aprobación de nadie para decidir cómo decorar, qué guardar o qué desechar. Era mi espacio, mi refugio, mi santuario. Y en ese proceso, descubrí que también podía cuidar de mi cuerpo y mi mente, que merecía dedicarme tiempo, atención, amor propio. Por primera vez en años, me permití dedicar unos minutos al día solo para mí. Me levantaba temprano y, en silencio, preparaba una taza de té que saboreaba lentamente, sintiendo como el calor me reconfortaba y también me recordaba que podía darme ese pequeño lujo. Empecé a escuchar música que me alegraba el alma, a leer libros que alimentaban mi espíritu y a caminar por el jardín, sintiendo el sol en la piel y la brisa en el rostro. Cada pequeño acto, cada decisión que tomaba por mí misma, era un acto de libertad, de reivindicación. Descubrí que podía encontrar felicidad en las cosas simples, en los momentos cotidianos que antes pasaban desapercibidos. Me sentí ligera, como si un peso inmenso hubiera sido levantado de mis hombros. No existía ya esa sensación de estar atrapada, de depender de decisiones ajenas, de sentirme invisible. Por fin, había recuperado mi dignidad, esa que nunca debía haber perdido, pero que en algún momento parecía escondida bajo el miedo y la resignación. Ahora, cada día era una celebración silenciosa de mi autonomía. Me sentía orgullosa de haberme reencontrado, de haberme levantado después de tanto tiempo de silencio y sombra. Y aunque todavía había momentos de reflexión, no sentía tristeza, solo agradecimiento. Agradecimiento por haber tenido la fuerza para decir basta, por haberme permitido escuchar mi propia voz y seguirla. No necesitaba más que eso, mi propia voluntad, mi amor propio, mi paz interior. La vida se convirtió en un espacio donde yo podía decidir qué quería hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Sin presiones, sin expectativas, solo con la certeza de que merecía ser feliz. A veces me sorprendía a mí misma sonriendo sin razón aparente, disfrutando de esa libertad que había conquistado con tanto esfuerzo. En esos instantes, comprendí que no había perdido nada, que todo lo que había ganado era mucho más valioso que cualquier cosa material. Era la paz de saber que podía caminar sola, que podía construir mi destino sin depender de nadie más. Y en esa soledad llena de plenitud, encontré la verdadera fuerza, la de ser dueña de mi vida, la de decidir quién quería ser a partir de ese momento. Esos días de libertad fueron, sin duda, los más hermosos de mi existencia. Me enseñaron que la verdadera felicidad está en aceptar quién eres, en amarte a ti misma y en entender que, a veces, lo más valioso que uno puede hacer es simplemente levantarse, sacudirse el polvo y seguir adelante con la frente en alto. Y así lo hice, con esperanza en el corazón y una sonrisa tranquila en los labios, porque ahora sé que la vida, después de todo, siempre puede ser hermosa si uno se atreve a reclamarse y a vivir en su propia verdad. Desde aquel momento en que decidí levantarme con dignidad y dejar atrás las heridas del pasado, mi mundo se abrió de una manera que nunca hubiera imaginado. La libertad no solo fue un alivio, sino también una inspiración para explorar todo lo que la vida aún podía ofrecerme. Empecé a descubrir pasiones que, en medio del silencio y la resignación, había guardado muy adentro, como semillas que necesitaban tiempo y cuidado para florecer. La música se convirtió en mi compañera diaria, aquella que tocaba en mi alma y me recordaba que podía sentir alegría sin depender de nadie más. Comencé a aprender a tocar el piano, aunque mis manos ya no eran tan ágiles, el simple acto de sentarme a escuchar las notas me llenaba de paz y renovaba mis energías. También me atreví a tomar clases de pintura, algo que siempre tuve en el corazón pero que, por miedo o por costumbre, había dejado de lado. Descubrí que en cada trazo, en cada color que mezclaba, podía expresar sentimientos que no cabían en palabras. La vida tenía tanto más que ofrecerme, y yo quería absorber cada pedacito de ella. Pero no solo fue el descubrimiento de nuevas actividades lo que enriqueció mi existencia. La vida me regaló nuevas amistades, personas que compartían mi interés por aprender y crecer. Reencontré a viejos conocidos que, como yo, estaban buscando un sentido más profundo en esta etapa de sus vidas. Nos reuníamos para conversar, para reírnos, para compartir historias que nos hacían sentir menos solas y más conectadas. En esas reuniones, sentía que la vida todavía podía ofrecerme momentos de verdadera alegría, y que no todo había quedado en el pasado. También conocí a mujeres y hombres que, como yo, estaban en esa etapa en la que uno se da cuenta de que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la edad no es un límite, sino una oportunidad para redescubrirse. La amistad, en esa nueva etapa,
se convirtió en un refugio y una fuente de apoyo que nunca había valorado tanto. A medida que pasaba el tiempo, aprendí a disfrutar de las pequeñas cosas con una intensidad que antes no conocía. Un amanecer hermoso, el aroma de un café por la mañana, la risa de un nieto que me visita, la sencillez de un paseo por el parque. Todo eso empezó a tener un significado especial en mi vida. La felicidad no estaba en grandes logros o en tener mucho, sino en aceptar cada instante como un regalo. La vida, que antes parecía limitada y marcada por la lucha constante, ahora parecía infinita en posibilidades. Comencé a sentir que podía construir lo que quisiera, que mi historia aún no había terminado, sino que estaba en un punto donde podía decidir qué camino seguir y qué sueños alimentar. Mi percepción de mí misma cambió completamente. Ya no me veía como aquella mujer que había sido sometida por las circunstancias, sino como alguien completo, capaz de crear su propia felicidad. Me sentí vibrante, llena de energía, con una confianza que crecía cada día. La historia de mi pasado, con sus dolores y pérdidas, quedó en su lugar, como un capítulo que me fortaleció, pero que ya no definía quién era ahora. La mujer que soy hoy, con sus arrugas y su alma enriquecida por la experiencia, sabe que puede enfrentarse a lo que venga con serenidad y valor. La vida me enseñó que no hay edad para empezar de cero, para aprender algo nuevo, para amar y ser amada en formas que nunca imaginé. Cada día se convirtió en una oportunidad para seguir creciendo, para seguir soñando, para seguir siendo esa rosa que ahora, por fin, vive para ella misma. Y así, con el corazón lleno de gratitud, miro hacia atrás y veo cuánto ha cambiado mi vida en estos años de libertad. La paz interior que ahora siento, la alegría en las cosas simples, y la certeza de que todavía puedo crear momentos hermosos, son el mayor tesoro que llevo conmigo. La vida me dio la oportunidad de reencontrarme y de descubrir que, en realidad, siempre estuve completa. Solo necesitaba quitar las cadenas que me ataban y abrir los ojos a la belleza que me rodea. Mi historia continúa, y cada día, más segura de que lo mejor está por venir, sigo construyendo esa nueva rosa, esa mujer que, después de tanto dolor, aprendió a florecer en su propia tierra. Ahora, años después de todo lo que viví, puedo sentarme con tranquilidad y mirar hacia atrás con una sonrisa en el corazón. La mujer que fui en aquel entonces, llena de dudas, miedos y heridas, hoy es alguien que aprendió a amarse, a respetarse y a aceptar cada parte de su historia, por más dura o complicada que haya sido. Mirando todo hacia atrás, entiendo que cada desafío, cada lágrima y cada momento de silencio me enseñaron algo valioso. No fue fácil, eso lo sé bien, pero cada paso que di, incluso los más difíciles, me llevaron a este lugar de paz y gratitud. La vida me dio golpes, sí, pero también me regaló la fuerza para seguir adelante, para reinventarme y para descubrir que, en realidad, nunca estuve sola. Siempre tuve dentro de mí esa chispa de valor, esa luz que me permitió salir de la oscuridad y encontrar mi propio camino. No guardo resentimientos, ni siquiera por esas veces en que sentí que todo se derrumbaba. Lo que aprendí, y que ahora llevo como un tesoro, es que todo lo que vivimos, por más doloroso que haya sido, forma parte de nuestra historia, de quienes somos en realidad. La transformación no llega de un día para otro, pero sí llega cuando decidimos abrir nuestro corazón y aceptar que somos mucho más que las circunstancias o las heridas del pasado. Gracias a ese proceso, hoy sé que la verdadera libertad está en perdonarnos a nosotros mismos, en reconocer nuestra valía y en entender que merecemos una vida llena de alegría, de amor propio y de sueños que todavía pueden hacerse realidad. He aprendido que no hay edad para empezar de nuevo, para descubrir nuevas pasiones o para redescubrirse. Mi corazón ahora está abierto a todo lo que venga, a los pequeños momentos de felicidad que antes quizás pasaba por alto. La música, la lectura, un paseo bajo el sol, la risa compartida con alguien que me quiere de verdad. Cada día es un regalo, y esa percepción me llena de una energía renovada. La vida no termina en los golpes que nos da, sino en cómo decidimos levantarnos y seguir caminando con esperanza y confianza. Esa es la verdadera magia de la transformación, comprender que, aunque el pasado nos haya marcado, el presente y el futuro están en nuestras manos, listos para ser llenados de amor y de nuevas historias. Por eso, hoy puedo decir con toda humildad y gratitud que soy una mujer que aprendió a florecer en su propia tierra, a cuidar de su alma y a valorar cada instante como si fuera un tesoro. Lo que antes parecía una carga, ahora es mi inspiración para seguir soñando, para seguir aprendiendo y para seguir amando.
Porque sé que todavía hay mucho por vivir, mucho por sentir y mucho por dar. Mi historia no tiene un final, solo un hermoso comienzo cada día que abro los ojos y decido ser feliz. La paz que siento ahora, esa que construí con paciencia y amor propio, es el reflejo de todo lo que he aprendido en el camino. Y esa paz, esa alegría sencilla, es la que quiero compartir con ustedes. Quiero que sepan que nunca es tarde para reinventarse, para perdonar, para empezar de nuevo. La vida siempre nos ofrece segundas oportunidades si estamos dispuestos a aceptarlas. Mi mayor deseo es que cada una de ustedes encuentre esa luz que las haga brillar, que descubran que la felicidad no está en lo externo, sino en nuestro interior, en esa voz sabia que nos dice que merecemos lo mejor. La libertad, la paz y el amor propio están al alcance de quienes se atreven a confiar en sí mismas y a seguir sus sueños, sin importar la edad ni las circunstancias. Así que, si tú estás escuchando esto y sientes que todavía hay heridas abiertas o que el pasado te quiere detener, te digo con todo mi corazón, no te rindas. La vida siempre tiene algo hermoso que ofrecer, solo hay que tener la valentía de abrir los ojos y el alma. Tú también puedes empezar de nuevo, como yo lo hice, y descubrir que la verdadera belleza de la vida está en aceptar quién eres, en agradecer todo lo que has vivido y en mirar hacia adelante con esperanza y alegría. Porque, al fin y al cabo, la historia no termina aquí. Cada día es una oportunidad para crecer, para aprender y para amarnos más. Si esta historia te ha llegado, te invito a dejar un like, a suscribirte para conocer más historias como la mía, y si quieres apoyarme, puedes hacerlo a través del Super Thanks. Pero sobre todo, te pido que no olvides que tú también tienes un poder inmenso en tus manos. La transformación empieza en tu corazón, y nunca es tarde para empezar a florecer en tu propia tierra. Gracias por permitirme compartir mi historia, y recuerda, la vida siempre te ofrece una segunda oportunidad. Solo tienes que decidir aceptarla con amor, con paz y con la certeza de que lo mejor está aún por venir. Fue ese momento cuando entendí, de una vez por todas, que no había vuelta atrás. La sensación de paz que me invadió en ese instante fue tan profunda que todavía puedo sentirla, como si el tiempo se hubiera detenido por un momento solo para que yo pudiera escuchar mi propia voz interior diciéndome que ya no podía seguir viviendo entre dudas y sombras. Había llegado el momento de cerrar esa puerta para siempre, de sellar esa historia que, aunque llena de momentos difíciles, ya no definía quién era ni quién quería ser. Recuerdo que en ese silencio que siguió, mis seres queridos se quedaron mirando, sin saber qué decir. La tensión colgaba en el aire, como si el peso de años de manipulación y de secretos hubiera quedado suspendido en ese instante. Pero yo, con la calma que solo la certeza puede dar, levanté la vista y, con una mirada firme, les di a entender que mi decisión era irrevocable. No fue una declaración ruidosa, ni un grito de rebeldía, sino una aceptación tranquila y definitiva de que su influencia, su control, ya no tenían cabida en mi vida. No necesitaba justificarme ni dar explicaciones. Sabía que ese era mi camino y que, desde ese momento, solo quedaba avanzar. Supe que no había vuelta atrás cuando el silencio se tornó en un espacio pesado, casi sagrado. En ese momento, comprendí que todas esas horas, días, años de lucha interna, de lágrimas calladas y de preguntas sin respuesta, habían llegado a su fin. La decisión que tomé fue como un acto de amor propio, un acto de valentía que no requería validación externa. Era solo yo, en mi propia verdad, en mi propia libertad, diciendo, ya no más. Y en esa afirmación, en esa simpleza de mi silencio, encontré toda la fuerza que necesitaba para seguir adelante sin mirar atrás. Años después, todavía me siento orgullosa de aquel día. Porque fue el momento en que, sin estridencias, sin dramatismos, me reconecté con mi esencia. En esa pausa, en esa quietud, descubrí que la verdadera fuerza reside en la calma, en la aceptación tranquila de las decisiones que cambian tu destino. No fue una victoria ruidosa, sino una victoria del alma, un acto de coraje que quedó grabado en mi memoria como un recordatorio de que, a veces, lo más poderoso es simplemente decir basta con una mirada, con un gesto, con un silencio que dice más que 1000 palabras. Ese fue el momento cuando supe que, ya no importaba cuánto intentaran convencerme de volver, de ceder, de aceptar un camino que no era mío. La cuestión era que yo había decidido que mi vida, a partir de entonces, sería guiada por mi propia voz, por mi propia intuición. La familia podía intentar manipularme, llorar, suplicar, pero yo ya no estaba dispuesta a caer en esa trampa otra vez.
La decisión estaba tomada y, por más que intentaran hacerme dudar, ese silencio que me rodeó fue mi mayor declaración de independencia. En ese instante, sentí que por fin me había liberado de las cadenas invisibles que me tenían atada, y esa libertad, esa paz interna, se convirtió en mi mayor tesoro. Ahora, con los años, miro hacia atrás y sé que ese fue uno de los momentos en que más fuerte me sentí en toda mi vida. Porque aprendí que el valor no siempre necesita ser gritado, que a veces, la mayor valentía está en saber decir no y mantener esa decisión con dignidad y serenidad. Esa calma que guardé en mi corazón entonces, se ha convertido en una fuente de inspiración, en un ejemplo de que nunca es tarde para tomar las riendas de tu destino, para cerrar ciclos y empezar otros nuevos, con la certeza de que, en el fondo, la única opinión que cuenta realmente es la tuya. Y hoy, todavía puedo recordar esa pausa, ese silencio que fue mi triunfo, mi liberación, mi declaración final. Porque en esa quietud encontré la fuerza para seguir caminando con la frente en alto, con la certeza de que, en ese día, había dado el paso más importante de toda mi vida. Y esa decisión, que fue un acto de amor propio, sigue siendo para mí una fuente inagotable de orgullo y de paz. Esas primeras mañanas, cuando desperté sin el peso de secretos en mi pecho, fueron un regalo que nunca imaginé merecer. La tranquilidad se coló lentamente en cada rincón de mi vida, como una brisa suave que acaricia la piel después de una tormenta. Recuerdo que, en esos días, cada despertar era una pequeña victoria, un recordatorio de que podía recuperar mi paz, ese tesoro que había estado escondido debajo de años de dudas y miedos. Me levantaba con calma, sin prisa, permitiendo que el silencio me envolviera y me diera permiso para simplemente existir. Comencé a crear pequeñas rutinas que, aunque sencillas, tenían un poder inmenso en mi alma. Reorganizar la casa fue uno de esos gestos de amor propio que me ayudaron a reconquistar mi espacio y mi mente. Antes, todo parecía caótico, como si las heridas del pasado se reflejaran en cada rincón, en cada objeto olvidado. Pero ahora, con paciencia, fui poniendo en orden no solo las cosas, sino también mis pensamientos. Colocar las flores en la mesa, limpiar las esquinas, ordenar los libros que había dejado de leer. Era como darle una nueva vida a todo, y en ese acto, también me renovaba a mí misma. Recuerdo lo silenciosa que fue esa primera semana. La ausencia de voces, de discusiones, de expectativas agotadoras. Solo el suave susurro de las cortinas movidas por el viento y el canto lejano de los pájaros. En esa quietud, encontré un espacio sagrado para escucharme, para sentir lo que llevaba tanto tiempo reprimido. Fue entonces que me di cuenta que la paz no dependía de nadie más, que la verdadera fuerza residía en aprender a estar sola sin temor, sin sentirme vacía. Aprendí a disfrutar de ese silencio, a celebrarlo como un acto de valentía y amor por mí misma. Empezar a cocinar para mí fue otro pequeño gran logro. Antes, en medio del caos, había olvidado lo delicioso que podía ser preparar una comida sencilla, saborear cada bocado y sentir que me cuidaba en cada detalle. No tenía que ser perfecto, solo necesario. Un plato de sopa caliente, unas frutas frescas, quizás un poco de pan. Solo por mí. Me reía sola en la cocina, encontrando en esa rutina una alegría que antes parecía perdida entre las sombras de mis dudas. Cada risa, cada pequeño triunfo, me recordaba que podía encontrar felicidad en las cosas simples, en las acciones cotidianas que antes consideraba rutinarias, pero que ahora eran un acto de amor profundo hacia mi propia existencia. Recuerdo también cómo, en esos días, la tristeza se fue disipando lentamente, dejando espacio para una calma que nunca había sentido antes. La calma que, aunque suave, era también poderosa. Una fuerza silenciosa que me hacía sentir fuerte en mi vulnerabilidad. La quietud se convirtió en un acto de resistencia, en un acto de sanación. No tenía que llenar cada momento con ruido o distracciones, aprendí a valorar el valor de la pausa, de la respiración profunda, del simplemente ser. La paz no era un destino, era un proceso, un camino que elegí recorrer con paciencia y amor. Cada día, al acostarme, sentía que ese pequeño acto de descanso era un acto de rebeldía contra todo lo que me había hecho sentir pequeña. Ahora, en la quietud de esas mañanas, entendía que mi poder residía en aceptar quién era, en celebrar mis propios avances, por pequeños que parecieran. La fuerza de esa paz interior me envolvía, me hacía sentir más viva que nunca, aunque mi cuerpo ya mostrara las marcas del tiempo.
Esa serenidad me enseñó que también en la calma hay un valor inmenso, y que, a veces, la mayor valentía consiste en aprender a estar en paz con uno mismo y con el silencio que tanto temí. Esas primeras mañanas fueron el comienzo de una nueva historia, una en la que yo era la protagonista, la creadora de mi propio bienestar. Y en ese proceso, descubrí que la verdadera libertad no está en la ausencia de problemas, sino en aprender a encontrarse a uno mismo en medio de ellos. La quietud, esa amiga silenciosa, se convirtió en mi aliada. Y hoy, al recordar esos días, siento una ternura profunda, porque sé que en esa paz encontré mi mayor fortaleza, la que todavía me acompaña y me impulsa a seguir floreciendo, aún en la sencillez de cada día. Recuerdo aquel tiempo con una claridad que llena mi corazón de alegría. Comencé a descubrir un mundo que antes había estado oculto entre las sombras de mis propios miedos y dudas. Era como abrir una ventana en una casa que creía que conocía perfectamente, solo para darme cuenta de que había habitaciones y pasillos que nunca había explorado. Por primera vez sentí esa chispa de curiosidad que me llevó a probar cosas nuevas, a salir de la rutina y a abrirme a la vida con una confianza que nunca antes había sentido. Fue en esos días cuando descubrí mi pasión por la pintura. Nunca pensé que pudiera tener ese talento escondido, pero con cada trazo, con cada color que elegía, sentía que una parte de mí se liberaba. La pintura se convirtió en mi refugio, en un acto de amor propio, una forma de expresar lo que llevaba mucho tiempo guardado en mi interior. Y qué maravillosa sensación era ver cómo las imágenes que creaba cobraban vida, cómo podía plasmar en un lienzo mis sueños, mis emociones. La alegría que sentía al terminar una obra era indescriptible, y cada vez que colgaba una pintura en la pared de mi casa, mi sonrisa se hacía más auténtica, más verdadera. Pero no solo fue en la pintura. También comencé a forjar nuevas amistades, mujeres de mi edad que compartían mis intereses y mis ganas de vivir y aprender. Nos reuníamos en cafés, en parques, en talleres de manualidades, y en esas reuniones descubrí que la amistad no tiene edad. Nos reíamos, compartíamos historias, nos apoyábamos en los momentos difíciles. Todo eso me hizo sentir viva, parte de algo mucho más grande que mis propios problemas. Esos días cuando compartía una taza de café con ellas, mi corazón se llenaba de una calidez que nunca había experimentado antes. Era como si por fin hubiera encontrado un sentido a esa etapa de mi vida que antes parecía solo un ciclo de obligaciones y sacrificios. Y en medio de todo eso, también me atreví a redescubrirme a mí misma. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía soñar despierta sin culpa, sin miedo a ser juzgada. Comencé a planear pequeños viajes, a aprender nuevas recetas, a bailar en mi sala con la música que tanto me gusta. Esos fueron los días cuando la alegría se convirtió en mi compañera constante, cuando la esperanza volvió a florecer en mi corazón. La sensación de que todavía podía aprender, crecer, explorar, era como un regalo que me hacía la vida después de tanto tiempo de sacrificios y silencio. Recuerdo que en esos momentos, mi sonrisa era sincera, profunda, llena de una gratitud que no se puede describir con palabras. Sentí que, por fin, me había reencontrado. Me había permitido sentir esa felicidad que siempre había estado allí, escondida detrás de las máscaras que me había puesto por tantos años. La libertad de ser yo misma, sin miedo ni restricciones, era algo que nunca había experimentado con tanta intensidad. Era como si por primera vez en mi vida, me hubiera permitido abrir los brazos y decirle al mundo, aquí estoy, lista para vivir con toda mi alma. Esos días de descubrimiento y alegría me enseñaron que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la vida siempre tiene algo hermoso que ofrecer si estamos dispuestos a abrir nuestro corazón. La sensación de haberme permitido soñar en grande, de haberme dado la oportunidad de ser feliz sin máscaras, transformó mi manera de ver todo a mi alrededor. Ahora sé que la verdadera libertad está en aceptarnos, en valorarnos y en tener la valentía de seguir creciendo, sin importar la edad que tengamos. Y aunque el pasado siempre estará allí, con sus heridas y lecciones, también está ese presente lleno de nuevas posibilidades, de sueños renovados y de una sonrisa que ahora sé que nunca se debe apagar. Porque en esa sonrisa, en esa alegría genuina que hoy llevo en el alma, reside la verdadera magia de haberme redescubierto. En aquel entonces, después de tantos años de haber guardado heridas y de haber protegido mi corazón con tanto cuidado, algo empezó a cambiar en mí sin que realmente lo buscara. La vida, con su forma misteriosa de sorprendernos, me llevó a cruzarme con alguien que, en aquel momento, parecía solo una presencia más en mi rutina,
pero que con el tiempo se convirtió en mucho más. Era un hombre sencillo, de esos que llegan sin hacer ruido, con una sonrisa tranquila y unos ojos llenos de una calidez que, en realidad, no sabía si estaba preparada para aceptar. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que ese encuentro fue como una brisa suave que empezó a abrir una pequeña rendija en mi muro de protección. Recuerdo que fue en un día cualquiera, en la plaza del pueblo, cuando él se acercó para preguntarme por un libro que estaba leyendo en ese entonces. No era nada extraordinario a simple vista, pero para mí, en ese momento, fue como un respiro en medio de una rutina que parecía haber quedado cristalizada en el pasado. Nos pusimos a platicar lentamente, sin prisa, como si el tiempo se detuviera por unos momentos. Él escuchaba con atención, y había una sencillez en su manera de hablar que me hizo sentir en confianza, aunque también había esa voz interior que me decía que tal vez no era momento para abrir heridas o volver a sentir algo tan profundo y tan vulnerable. No estaba segura si estaba lista para dejar que alguien más entrara, para volver a abrir esa puerta que tanto había cerrado después de tantas decepciones y pérdidas. La verdad, cada palabra que compartíamos, cada sonrisa tímida, era como una pequeña semilla que empezaba a germinar en mi corazón, pero también sabía que debía tener cuidado. La duda era grande, y el temor de que mi corazón se volviera a romper, todavía más. A veces, en las noches, me encontraba pensando si estaba haciendo bien en permitir que esa amistad, que en aquel entonces parecía solo una amistad, se fuera convirtiendo en algo más profundo. Era un proceso lento, delicado, casi como caminar sobre hielo delgado. Me acuerdo que, en esas conversaciones, él nunca forzó nada. Solo escuchaba, sonreía y dejaba que las cosas fluyeran con calma. La mayor parte del tiempo, me sentía como una niña asomándose por primera vez al mundo del amor y la confianza, con esa mezcla de curiosidad y miedo que todos sentimos cuando estamos en ese umbral de una nueva etapa. La vulnerabilidad que sentía en ese entonces era casi tangible, una especie de miedo a no ser suficiente, a no estar a la altura de la otra persona, a que en algún momento, todo ese esfuerzo de abrir mi corazón, valiera la pena o terminara en nada. Pero, en ese proceso, también aprendí que a veces, solo hay que dejarse llevar, sin prisas, sin forzar, confiando en que lo que tenga que suceder, sucederá en su momento. Mirando hacia atrás, me siento agradecida por esa oportunidad que la vida me regaló, aunque en ese entonces, quizás, no lo veía así. La amistad, esa conexión que empezó con palabras sencillas y miradas tímidas, se convirtió en un espejo de lo que todavía podía sentir, de que no todo estaba perdido, de que todavía podía aprender a confiar en que mi corazón valía la pena, aunque tuviera cicatrices. Es curioso cómo, en los momentos más inesperados, la vida nos sorprende con personas que, sin buscarlo, nos enseñan que todavía hay espacio para la esperanza, para el amor, para la amistad genuina. ¿Y tú, qué hubieras hecho tú en mi lugar en ese tiempo? ¿Habrías dado ese paso, o habrías cerrado esa puerta con miedo? Me encantaría que compartieras tu opinión, porque, en realidad, cada historia, cada decisión, nos ayuda a entender un poquito más esa magia que tiene la vida de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Solo sé que, mirando hacia atrás, me alegro de haber tenido la valentía de abrir esa pequeña rendija en mi corazón y dejar que esa conexión, tan delicada y pura, entrara para enseñarme que nunca es tarde para volver a confiar, que la vida siempre tiene algo hermoso esperando a ser descubierto, incluso en los momentos en que pensamos que todo ya quedó atrás. Mirando todo hacia atrás, puedo decir que la vida me ha enseñado más de lo que jamás imaginé. He recorrido un camino lleno de altibajos, de momentos de profunda oscuridad y de destellos de luz que me han guiado hacia quien soy hoy. A veces, en la quietud de la noche, me pregunto cómo fue posible que sostuve tantas heridas, tantos secretos, y aún así encontré la fuerza para seguir adelante. He aprendido a través de los años que la verdadera fortaleza no está en esconder nuestras heridas, sino en aceptarlas, en comprender que cada cicatriz lleva consigo una historia de lucha, de resistencia, de amor propio. Lo que quiero que otros sepan es que nunca es tarde para redescubrirse, para reinventarse y para encontrar en uno mismo la paz que tanto buscábamos en otros, en las cosas externas, en las personas. Recuerdo aquellos momentos en que sentí que todo se desmoronaba, cuando el dolor parecía insuperable y las dudas me consumían. Pero también recuerdo cómo, en medio de esa tormenta, aprendí a escuchar mi corazón y a confiar en mi propia sabiduría. La vida, con su manera misteriosa, me enseñó que no necesitamos la aprobación de nadie para ser felices, que el amor más importante es el que sentimos por nosotras mismas.
Y esa fue la lección más grande, aprender a amarme, a valorarme, a entender que merezco toda la paz y la alegría que el mundo tiene para ofrecer. A lo largo de estos años, también descubrí que la soledad no es enemiga, sino una oportunidad para reencontrarnos con nuestro interior. En ese silencio, en esa compañía que siempre llevamos adentro, encontré la fuerza para seguir creciendo, para aprender nuevas pasiones, para perdonar y soltar lo que ya no me servía. La vida me enseñó que no importa cuántas veces caemos, sino cuántas veces nos levantamos con más ganas de seguir adelante. He aprendido que no hay edad para empezar de nuevo, que cada día trae una nueva oportunidad para abrir el corazón, para reír, para bailar, para soñar. La vida me regaló la oportunidad de redescubrir la belleza en las pequeñas cosas, un amanecer, el canto de los pájaros, el aroma de una comida casera, una sonrisa de una amiga. Es en esas cosas sencillas donde encontré la verdadera felicidad, esa que no depende de circunstancias externas, sino de una paz interior que cultivamos con amor y paciencia. Mi historia, que en su momento fue llena de secretos y silencios, ahora es un testimonio de esperanza. Porque aprendí que nunca es tarde para abrir el corazón, para confiar en que el amor puede florecer en cualquier etapa de la vida. Que no importa cuántas veces hayamos sido lastimadas, siempre existe la posibilidad de volver a empezar, de encontrar esa chispa que nos hace vibrar y sentirnos vivas. A todas esas almas que todavía llevan cargas, dudas o temores, quiero decirles que la transformación es posible. Que el mayor regalo que podemos darnos es aprender a escucharnos, a aceptarnos, a amarnos en toda nuestra plenitud. La vida, con sus altibajos, nos invita a crecer y a descubrir que la felicidad no está en la perfección, sino en la aceptación de nuestra propia historia, con sus heridas y sus alegrías. Les invito a que, si esta historia ha tocado su corazón, compartan este mensaje con quienes necesitan recordar que nunca es demasiado tarde para renacer. Suscríbanse para seguir compartiendo estas reflexiones, porque juntas podemos aprender a vivir con más amor, más paz y más esperanza. Porque al final, lo que realmente importa es que cada uno de nosotros encuentre la valentía para seguir creciendo, para seguir amando y, sobre todo, para aprender a ser felices con quienes somos, en cada etapa de nuestra vida. Y así, con el corazón lleno de gratitud, les dejo esta reflexión. Nunca olviden que la vida siempre nos da una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Solo tenemos que estar abiertas a ella, con fe, con amor y con la certeza de que, sin importar lo que haya pasado antes, lo mejor siempre está por venir. Queridos amigos y amigas, hoy quiero cerrar esta historia con un corazón lleno de gratitud y esperanza. Mirando hacia atrás, puedo decir que mi vida ha sido un camino lleno de aprendizajes, de dolores que se convirtieron en sabiduría, y de momentos que ahora valoro profundamente por haberme enseñado quién soy realmente. Quiero que sepan que, a mis 80 años, me siento en paz con mi historia, con mis cicatrices y con todas las vueltas que me dio la vida. Porque al final, todo eso formó la mujer fuerte y agradecida que soy hoy. Ahora en esta etapa de mi vida, tengo la certeza de que nunca es tarde para reinventarse, para sanar, para aprender a amarse a uno mismo y para abrir el corazón una y otra vez. La vida, queridos, siempre nos da nuevas oportunidades, aunque a veces pensemos que ya no hay nada que descubrir o aprender. Yo aprendí que el amor propio es el mayor regalo que podemos darnos, y que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de cómo elegimos ver nuestra propia historia y nuestras propias heridas. Mi historia, que quizás les parezca sorprendente o incluso algo de novela, es en realidad un ejemplo de que la vida siempre nos ofrece segundas oportunidades, de que podemos transformar el dolor en fortaleza y que cada día, sin importar la edad, tenemos la posibilidad de empezar de nuevo. Gracias a mi experiencia, aprendí que la verdadera belleza está en aceptar nuestras cicatrices, en valorar cada pequeño logro y en aprender a disfrutar las cosas simples, una tarde tranquila escuchando los pájaros, una sonrisa compartida con una amiga, un cuadro que finalmente logramos terminar. Porque esas pequeñas cosas, queridos, son las que realmente llenan nuestra alma y nos dan sentido. Quiero decirles que, desde que descubrí mi pasión por la pintura, mi mundo se ha abierto a nuevas formas de expresión y de conexión. Pintar me ha enseñado a tener paciencia, a ser más compasiva conmigo misma, y a entender que nunca estamos solos cuando aprendemos a escuchar nuestro corazón. También, he hecho nuevas amistades con mujeres de mi edad que, como yo, buscan encontrar alegría en cada día. Compartimos risas, historias, y en esas conversaciones he descubierto que la vida sigue siendo un regalo,
que siempre hay algo por lo que agradecer y mucho por lo que seguir soñando. A veces, un encuentro inesperado puede abrirnos los ojos y recordarnos que nunca es tarde para confiar nuevamente, para amar o simplemente para abrir nuestro corazón. Aprendí que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una puerta a la verdadera conexión humana. Que el amor, en todas sus formas, siempre vale la pena, sin importar la edad o las heridas del pasado. Porque en el fondo, todos buscamos ese sentimiento que nos hace sentir vivos, que nos recuerda que somos merecedores de felicidad y de ser queridos. Mi consejo, desde la experiencia de una mujer que ha recorrido caminos difíciles, es que nunca dejen de creer en ustedes mismos. La vida, aunque a veces nos golpea duro, siempre nos da la oportunidad de levantarnos, de aprender y de seguir creciendo. La clave está en aceptar quienes somos, con nuestras luces y sombras, y en aprender a amarnos tal cual somos. Porque esa aceptación nos da la libertad de ser auténticos, de vivir con alegría y de construir un futuro que vale la pena. Quiero que sepan que, hoy más que nunca, me siento agradecida por todo lo que he vivido. Cada lágrima, cada sonrisa, cada error y cada acierto han sido piezas fundamentales en mi camino. Mi historia es prueba de que no importa la edad, ni los errores del pasado, porque siempre hay una nueva oportunidad para empezar de cero, para reinventarse y para encontrar esa paz interior que todos buscamos. A todas las mujeres que quizás están enfrentando dificultades, dudas o temores, quiero decirles, nunca se rindan. La vida siempre tiene algo hermoso para ofrecer, y en cada uno de nosotros hay una fuerza inmensa que puede transformar cualquier dificultad en una oportunidad de crecimiento. Confíen en su capacidad de cambiar, de sanar y de abrir su corazón a nuevas experiencias. La felicidad y el amor propio florecen en quienes se atreven a seguir soñando, sin importar los años que hayan pasado. Para terminar, quiero agradecerles por permitirme compartir mi historia, por escucharme con el corazón abierto. Espero que estas palabras les sirvan de esperanza y de impulso para seguir adelante, con fe y con amor. Recuerden que la vida siempre nos da una nueva oportunidad, y que cada día es un regalo que merece ser vivido con intensidad y gratitud. Les envío un fuerte abrazo, lleno de cariño y energía positiva. No olviden, por favor, dar like, suscribirse y acompañarme en este camino de historias reales, de aprendizajes y de amor. Porque juntas, somos más fuertes, y siempre hay un motivo para seguir creyendo en la magia de la vida. Hasta la próxima, y que tengan una vida llena de luz y esperanza.